¿qué tal? Bienvenidos. Estamos en esta calurosa tarde, pesada tarde, con un pronóstico del tiempo que se las trae, ¿no? Hay una alerta meteorológica en nuestra zona, en nuestra región, para proponerles en esta semana tan particular, donde estamos hablando de pandemia, donde estamos hablando de restricciones, donde estamos hablando de la necesidad que urge cuidarnos la salud entre todos. Vamos a hablar de educación. Vamos a hablar de educación, el impacto de la pandemia en la educación. Y como tengo un panel interesantísimo para presentarles hoy, hicimos una breve introducción porque es un tema muy vasto, es un tema que nos merece mucho rigor y es un tema en donde proponemos analizar justamente, poner en eje al estudiante y en función del contexto en que vivimos, cómo se está desarrollando esto de la difícil tarea de enseñar y aprender. Señor director, a ver si me acompaña con unas imágenes. Hacemos la introducción, así nuestros invitados ya van de alguna manera entendiendo de lo que se trata esta propuesta. La pandemia sumió al mundo en un nutrido y vasto campo de problemas diferentes, difícil de abordar. Para enfrentarla hemos transitado caminos nuevos, imprevistamente, casi sin pensarlo. Reconfiguramos nuestra vida familiar, la vida propia, nuestro ámbito de trabajo, nuestro contexto educativo y laboral, atropellándonos con lo que se denominó nueva normalidad. Trabajamos a destajo para estar a la altura del desafío. También nos cansamos, superponiendo deberes, obligaciones, provistas de un manojo de ignorancia y muchos miedos. Hombres de ciencia irrumpieron en nuestras vidas, en la escena nacional, fueron nuestros orientadores, conductores de nuevas formas de intervincularnos. Una normalidad que nos condicionó, y vaya si nos condicionó, sumó confusión, miedo, cansancio. La pandemia nos desnudó. Las consecuencias psicológicas de dejar nuestro ser social pausado nos agotó a todos con diferentes matices, adultos, mayores, jóvenes, niños. Nadie queda fuera. Descubrimos violencias intrafamiliares, sociales, momentos críticos galopan a diario sobre nuestras vidas. Hay consecuencias en lo económico, social, laboral, interpersonal. Este es el contexto en el cual analizamos el sistema educativo. Medio presenciales, medio virtuales, la meta a alcanzar como herramienta de emergencia. Hoy nos propone garantizar tan solo 9 días efectivos de clase al mes. 9 días efectivos de clase al mes, con muchas ausencias y demasiados silencios. En el debate de hoy nos preguntamos, ¿alcanzan estos 9 días? ¿Alcanzan en un contexto de gremio docente con un plan de lucha y con paros, virtualidad mediante? ¿Alcanzan, son suficientes? ¿Es lo posible? ¿Podemos aspirar a más? ¿En qué contexto? ¿Cuáles son las condiciones? Sostener la educación pública. Muchos ya se bajaron. Dificultades, desafíos, encuentros, desencuentros, desencantos. ¿Cuál es la postal que nos puede mostrar la escuela pública hoy? ¿Es la misma de la privada? De brechas, desigualdades, desafíos de sostener la educación pública en pandemia. Y ya mismo voy a presentar a quienes me acompañan en este panel. Como siempre decimos, debatimos para que la adversariedad nos encuentre en puntos de vista que tienen que desafiarnos a ser propositivos. Y por eso estamos con nuestros invitados. Está el secretario adjunto de ACMER Paraná, Claudio Puntel. Ahí ya está Claudio. ¿Qué tal, Claudio? Buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo están? Estamos con docentes, obviamente. Estamos con Cecilia Siberhardt, rectora de la Escuela 44, Enrique Verdú. Estamos con Elena Ovieta, médica infectóloga, y agradezco la oportunidad que da la virtualidad, que medios del interior como Canal 11 pueda estar en contacto con usted allí en Buenos Aires, porque ha sido muy interesante su visión, su análisis del impacto de la salud, de cómo cuidarnos en pandemia y no morir en el intento. Y estamos con Mauro Alejandro Godén, también a quien agradecemos. Él es concejal del bloque Todos por Colón, del partido vecinalista. Y nosotros decimos, ¿no? Le damos las buenas tardes a todos, a Cecilia, a Mauro, a Elena, a Claudio. Gracias por estar a todos. Gracias, Gracias por la invitación.
Y voy a empezar con los docentes, y voy a empezar por Cecilia. Cecilia, contale a la gente que nos está mirando cómo es la realidad en tu escuela, en qué escuela estás, esto de enseñar y aprender desde hace un año largo ya, se ha vuelto un gran desafío, ¿cómo lo sobrellevan? Hola, muy buenas tardes a todos, a todos. Yo soy rectora de la Escuela 44, Enrique Verduc, escuela secundaria que funciona en el complejo Escuela Hogar. A este complejo y a esta escuela especialmente asisten chicos de, digamos, amplios sectores, no solamente de la ciudad de Paraná, sino también de localidades aledañas, ¿sí? En su gran mayoría pertenecen a segmentos de alta vulnerabilidad social. El 2020 nos mostró muchas limitaciones, pero también nos mostró que podemos abrir puertas si, digamos, las encaramos con creatividad. Eso significó dejar de lado viejos paradigmas, viejas estrategias y empezar a pensar en estrategias a partir de innovaciones, no solamente innovaciones tecnológicas, sino innovaciones en todo tipo, porque la idea era sostener el vínculo. Más allá de los contenidos que podíamos desarrollar a partir de las distintas estrategias y los distintos dispositivos, la idea era sostener el vínculo. Y explicarle a la gente por qué es importante esto de sostener el vínculo, porque estamos hablando de impactos psicológicos que tenemos los adultos, que tienen los adultos mayores. Obviamente estamos hablando de personas, de niños, de adolescentes. Esto de sostener el vínculo, esto de la alegría que se dio cuando se reencontraron en el aula. Gratamente nos sorprendió el 2021 cuando comenzamos las inscripciones y muchos de nuestros alumnos, de los cuales no habíamos tenido noticia porque no tenían conectividad, porque estaban atravesando distintas situaciones, digamos, que están relacionados con lo económico, volvieron a la escuela. Digamos, y volver a la escuela, ¿qué es lo que implica? Implica volver a ese espacio de contención, a ese espacio de escucha que durante la pandemia no lo tuvieron de manera directa, sino que la escuela estuvo permanente, estuvo trabajando, pero de otra manera. Los chicos encuentran en la escuela no solamente el lugar de contención, sino el lugar donde se identifican con otros que son iguales a ellos. Entonces, cuando empezaron las clases, ¿sí? A través de las burbujas, vimos que los chicos asistían con alegría y que muchas veces estaban con muchas, digamos, ansias, ganas de empezar, de hacer, de no faltar, y eso a nosotros como escuela nos marcó que estábamos haciendo las cosas bien. Que durante el 2020, a pesar de las limitaciones, la escuela pudo sostenerse a partir del trabajo de sus distintos equipos docente, equipo directivo, el equipo de gestión, digamos. Fue muy emotiva. Muy emotivo el regreso a clases. Y vamos a seguir con esto, porque vamos a hablar del acto pedagógico, del enseñar, del aprender. Quizás estamos enseñando y aprendiendo otras cosas en contextos diferentes, marcados por una profunda crisis mundial. Por eso le pregunto a Claudio Puntel. Claudio, ¿cómo evalúan ustedes el proceso educativo hoy con un plan de lucha sostenido que nos hace recordar aquella década del 90 donde tuvieron que instalar una carpa, que fue distinta a esta porque los contextos eran distintos? ¿Cómo ustedes irrumpen en esta escena? Y para ser propositivos y explicarles a los padres y a la comunidad educativa en general esta medida en este contexto. Sí, a ver, primero me gustó mucho lo que escuché en boca de Cecilia. Lo que ella cuenta son las experiencias que nosotros venimos relevando en las distintas escuelas, tanto primarias como secundarias del departamento Paraná. Lo de la pandemia para nosotros significa una nueva situación
donde la mayoría de las cosas que nosotros sabíamos, que habíamos aprendido, que nos habían dado resultados en otros contextos, en la pandemia, con la cuarentena, dejaban de funcionar o no tenían la eficacia que tenían. Entonces, debimos aprender muchas cosas. No nos pasó solamente a los trabajadores de la educación, o sea, es algo que le ocurrió a todo el pueblo, ¿no? Nosotros, en el momento en que irrumpe la pandemia, valoramos mucho la cuarentena como medida para protegernos, para evitar el contagio, para evitar la circulación del virus. Entendíamos que en ese momento, estoy hablando del comienzo de marzo del 2020, no teníamos otra alternativa. Ahora bien, la pandemia saca a la luz problemas que nosotros advertíamos, pero que iban siendo barridos bajo la alfombra, como es el de la crisis en el seno de nuestras escuelas, debido a tantos años de desinversión, debido a la necesidad de reparar, poner al día los escolares, las instalaciones, y lo otro que sacó a flote fue la necesidad de nuestras poblaciones, el hambre, que también es algo que repercutió en el seno de la escuela. Desde la Seccional Paraná nosotros constituimos las mesas socioeducativas en cada barrio para que cada escuela, cada comunidad educativa pueda hacer el relevamiento de las necesidades, y los problemas que fueron saltando fueron principalmente durante la cuarentena, o sea, con la virtualidad, la necesidad de equipos, ya sean celulares o computadoras, conexión, no solamente para las escuelas, sino también no solamente para los trabajadores, sino también para las familias de los estudiantes, las partidas para comedor, los núcleos de alimentos para las familias, y lo otro fue la necesidad del abordaje de violencia y abuso en las familias, porque cuando estábamos con la presencialidad, la escuela era quien advertía de inmediato estas situaciones, pero en la virtualidad fue mucho más difícil ir detectando. Entonces esto recrudeció. Ante los problemas por falta de conectividad, que nosotros fuimos exigiendo al Estado que garantice, haciéndose cargo de la conectividad, lo que ha ido ocurriendo, sobre todo en escuelas secundarias, es un gran abandono durante el año 2020 de una parte importante del estudiantado. Hay escuelas que han perdido hasta 60% de los estudiantes. Y yo lo que quiero es un desafío tanto para vos como para nosotros, porque quiero que la gente tenga esta rica posibilidad de escucharlos a ustedes como conducción gremial. Muchos se sienten cansados. Si hay pueblo que ha acompañado la lucha docente y medios que han acompañado la lucha docente somos nosotros, porque estamos identificados que la educación es el único camino. Sienten que ya están como cansados, que hay un corrimiento del docente, que no se da cuenta que esta vez el docente tiene que comprender que ese padre, esa madre, esa familia, como vos muy bien indicás, tiene problemas desde falta de conectividad porque no puede pagar el celular, así de simple, o no ha podido sostenerse un microemprendimiento. ¿Ustedes qué dicen a eso? Mirá, la escuela pública durante el 2020 en la virtualidad funcionó gracias al enorme esfuerzo que ha hecho toda la comunidad. Los docentes, como parte de la comunidad, han tenido que trabajar más horas de las que venían trabajando habitualmente con la presencialidad. Se han hecho cargo sobre todo el maestro de grado, siempre ha sido alguien que ha atendido no solamente el tema pedagógico y educativo, sino todas las otras necesidades de la comunidad educativa. Durante el 2020 anduvieron recorriendo los barrios, llevando los cuadernillos a las casas para que los chicos puedan continuar, haciéndose cargo de fotocopiar el material, ir a recoger, ir a buscar a cada familia donde el chico estaba faltando. Eso fue una cosa que ha sido generalizada en toda la provincia, y creo que en el resto del país también hemos recogido experiencias de ese tipo en todos lados. En este momento nosotros estamos peleando por dos cuestiones. Una es la salarial, porque durante todo el año pasado no hemos tenido ninguna recomposición salarial. Hemos perdido mucho frente a la inflación, y esta es una
una pelea que estamos dando. Entendimos el año pasado que con la cuarentena debíamos privilegiar otras cosas y no estuvimos peleando por salario. Pasamos más de la mitad del año sin decir nada sobre el salario, y después empezamos a pedir una recomposición con algunas medidas que eran los paros en la virtualidad. Y en este momento, cuando se convoca a la presencialidad, nosotros planteamos, por un lado, las condiciones laborales, que son no solamente las condiciones en las que trabajamos los trabajadores de la educación, sino en las condiciones en las que estudian nuestros estudiantes. Escuelas que no tienen agua potable, escuelas que no tienen baños que funcionen normalmente, escuelas con problemas eléctricos, escuelas donde no se puede garantizar la ventilación. Entonces decimos, valoramos muchísimo la presencialidad, creemos que es necesario, es donde mejor hacemos nuestro trabajo y donde los chicos mejor, los estudiantes mejor estudian y mejor aprenden, pero si esto no se garantiza que haya condiciones con una decisión sobre todo de volcar presupuesto al mantenimiento de las escuelas, a garantizar que estén las partidas, no solamente las partidas de limpieza, la partida COVID, todavía las escuelas todavía no han cobrado esa partida de COVID, que es 70 pesos por cada alumno. Aunque la cobrara, es insignificante e insuficiente para garantizar las condiciones de salud de los estudiantes. Hagamos una pausa aquí porque vos me estás dando las razones, los fundamentos. Vamos a ir componiéndolo en esta hora para seguir de cerca y escuchar las otras miradas. Recién dijiste algo muy interesante, valoran la presencialidad porque todas la necesitan. Hay un sujeto atravesado por problemas psicológicos, hay cuestiones que hacen el cuidado de la salud. Por eso yo voy a hablar con una infectóloga que seguramente me va a abrir una ventana interesante para que tanto padres como docentes digamos por qué es tan necesario esto de la interrelación, en la emotividad, en el cuidado, en esto de aprender protocolos, una palabra repetida hasta el hartazgo. Quiero escucharte, por favor. Sí. Hola, ¿me escuchás? ¿Me querés escuchar a mí? Ahí está. Ok. Gracias por la convocatoria. Me gustó que dijeras que ibas a abrir que yo te iba a abrir una ventana justamente cuando estamos hablando de ventilación. ¿Viste? Todo tiene que ver con todo. Sí, tenemos que abrir las ventanas claramente y ventilar. Yo, si se me permite, yo también soy docente de pre y de posgrado, obviamente de enfermedades infecciosas. Y yo les aseguro que para mí, digamos, ha sido súper difícil, porque cómo enseñarle a un alumno por camarita cómo se escucha una neumonía. Imagínense. Entonces me imagino una mamá de un barrio vulnerable, y de veras que yo estoy un poco harta de los eufemismos, ¿no? Esto de la vulnerabilidad. Una familia pobre, un chico que no come, una casa que capaz tiene letrina o que no tienen agua potable. Esa mamá probablemente no sepa la tabla del 7 para ayudar a su nene a aprender matemática, digamos. Entonces, me parece que esta pandemia puso de manifiesto así crudamente las inequidades en todo sentido, en acceso a la educación, en acceso a la dignidad, en un montón de cosas. Y así también sacó lo mejor de la gente buena a la luz, y entonces seguramente la maestra del colegio al que no le pagaron el plus por chico, se llevó un poco de la lavandina a casa para poder limpiar y para poder recibir a sus alumnos a los cuales tenía ganas de enseñarles, pero también mostró lo peor de la gente mala, el que era ruin, egoísta y se quedó en la casa y si pudo no hacer nada lo hizo. Claro. No sé si esa era la ventana que querías escuchar. Sí, porque también el tema de sentirnos todos vulnerables. El año pasado fue como que se hizo explícita la finitud de la vida, ¿no? De adultos y de niños, sobre todo los más grandes. Pero también el reencontrarnos en un espacio continuo interfamiliar desnudó otras cuestiones
en la cuestión del intervínculo, cuanto más, como lo remarcaste, ni hablar en la familia con necesidades básicas insatisfechas. Esto nos pone en otro tipo de riesgo, que es también el tema de la depresión, o no sé cuál sería el término más adecuado para definir, porque se bajan las defensas, porque los chicos se entran a encerrar en una nube, hay problemas concretos, es decir, está claro que todos tenemos que poner algo y resignar algo. ¿No lo ves así? Sin duda, hemos visto y vemos todo el tiempo, y ahora otra vez, porque viste, la rueda volvió a girar, y estamos peor y más complicados. El que tenía problemas que era un poquito fóbico, se puso mucho peor. El que tenía problemas de sueño, peor. Si alguien tenía alguna situación de violencia en la casa, obviamente esto empeoró, porque si tenés que convivir 24/24 encerrada con tu pareja que es un violento, y la vas a pasar mal, y hubo un aumento de los femicidios y lo que sabemos. Tampoco hemos visto aún las cifras de lo que pudo haber pasado con abusos intrafamiliares. Pero bueno, eso me parece que se lo tendrían que preguntar a los que afortunadamente se dedican a hacer psicología infantil. Sin dudas, sí, esta pandemia también afectó la salud mental de todos nosotros. Hubo al principio, me acuerdo, montones de encuestas, sobre todo en trabajadores de la salud, si había aumentado, o sea, si habías empeorado tu calidad de sueño. El que consumía psicofármacos para dormir consume mucho más, aumentó el consumo de alcohol, aumentó el sobrepeso. Digamos, esta pandemia nos atravesó. Insisto, si vos tenías una familia cálida, continente y con algunas cosas más o menos seguras, seguramente la pudiste pilotear mejor. De todas formas, me parece que también nos vino a enseñar, amén de que nos contrastó claramente con la finitud de la vida, creo que nos vino a enseñar esto de que la vida es el hoy y que tenemos que aprender a convivir con la incertidumbre, que no sé qué va a pasar mañana. Si mañana cierran todos, si mañana me cortaron las vacaciones, si, ¿me entendés? Esto de la incertidumbre, que nada angustia más en esta vida que ello, pero quizás es el momento de fortalecernos. Exacto, y ahora ya volvemos contigo también, vamos a hablar con Mauro Alejandro Godein. Es un concejal por el partido vecinalista. Ustedes saben que el vecinalismo ha crecido mucho en la provincia de Entre Ríos. De hecho, esta semana el mismo gobernador convocó a todos los intendentes vecinalistas hace escasas horas atrás, porque se venía una rigurosidad en las medidas dispuestas por Nación con efectos de protegernos mejor y habilitar que se cumplan protocolos y las exigencias. Y Mauro, a través de su bloque, han emitido un pedido al gobierno para que se sostenga la presencialidad en la escuela, porque es imprescindible que el alumno esté en las escuelas, obviamente de forma segura. Mauro, buenas tardes, gracias por estar. Explicarnos qué pasó en Colón y cómo generaron este proyecto. Buenas tardes, Claudia, gracias por la invitación, un gusto. La realidad, yo no soy ningún especialista, hablamos tomando la voz de los vecinos, ¿no es cierto? En nuestra ciudad hay muchos padres organizados, yo soy padre de una niña pequeña, que realmente estamos sufriendo las consecuencias de esta pandemia y las consecuencias graves de la falta de presencialidad en las clases. Y bueno, charlando con ellos, viendo también como funcionarios que nos toca estar al pie de la trinchera todo el tiempo, atendiendo todas las consecuencias de la pandemia. Los municipios son los que están al lado de la gente y que reciben la primera barrera de reclamo, también entendiendo que las decisiones que se tomen de ahora en más en cualquier tipo de materia que implique alguna decisión pública con respecto a la pandemia, tiene que contemplar otros factores, no solo sanitarios, sino también lo social, lo económico. Hemos presentado recientemente una minuta de comunicación, un pedido de resolución,
enviado al gobernador pidiendo por rever los protocolos que nos parecen demasiado extremos, los protocolos de salud, atender a ver la posibilidad de ampliar la presencialidad. Nosotros tenemos chicos que han concurrido desde que se retomó la presencialidad, no más de 3 o 4 días de clase, y realmente también es una invitación, si alguien después tiene acceso a la minuta, nosotros ahí dejamos la puerta abierta, una invitación poniéndonos a disposición para trabajar, como se ha hecho algunas experiencias que me parece que son superadoras, como la de Buenos Aires, por ejemplo, que se han sentado los padres, el Estado, los gremios, todos los actores, y por lo menos han entendido razones sentados todos a una mesa, si no a veces parece como que cada uno está defendiendo una quintita y nos cuesta ver los problemas que tiene el otro. Y no es así, estamos todos en este barco, la pandemia va a seguir, pero tenemos que buscar las mejores decisiones, tomar decisiones analizando todo el contexto, no solo el criterio sanitario. Entendemos a veces el reclamo de los docentes, muchas veces el problema de infraestructura pública lo conocemos muy bien, de la falta de recursos. Nosotros mismos nos vemos obligados a paliar o a colaborar a veces con recursos propios de los municipios en una tarea que no nos corresponde, pero creemos que la presencialidad es esencial, es vital, tenemos que ir hacia una flexibilización del protocolo, poder revisarlos todos juntos, hay experiencia internacional, hay evidencia científica, y debería generarse este tipo de iniciativas que creo que tiene que ser parte de la provincia, que es quien tiene el monopolio de la salud, de la educación pública, y generar este ámbito. Yo me gustó de este proyecto de resolución, yo acá tengo, gentilmente me los alcanzaron, necesitamos visibilizar el propósito de garantizar, ¿no?, el tema de concretar efectivamente este acto de enseñar y aprender, alzar voces, unirnos de manera constructiva, un mensaje propositivo, colocar a la educación como prioridad. Más 80 organizaciones de la sociedad civil y cámaras presentaron una campaña para convocar a los argentinos, trabajar todos juntos. ¿Ustedes sienten como que, digamos, se hace necesario que las autoridades refuercen un poquito este concepto de participación con todos los actores sociales? Es que el único que tiene esa posibilidad es la autoridad. No lo puede convocar otro actor social. Es el gobierno el que tiene la potestad, en este caso el gobierno provincial, a través del gobernador, a través de la máxima autoridad educativa, de buscar alternativas consensuadas. Claro que no van a ser fáciles, en el medio tenemos todo este problema que Claudio planteaba de los docentes, muchísimos inconvenientes, pero creemos que no hay otra posibilidad de salir adelante si no es todos juntos. Y esto, si no lo logramos también, aparte de todo lo que ya se dijo, de todos los daños que ya sabemos que ocasiona esto en materia social, personal, psicológica, también afecta a la educación pública, y creo que nosotros tenemos que ser capaces de defender la educación pública, de dar soluciones para mejorarla y sostenerla. Creo que los que estamos acá, no tengo duda que casi todos nos hemos formado en la educación pública y es un valor que tenemos que defender a rajatabla, y nosotros como representantes de la ciudadanía estamos comprometidos con eso también. Tomo esto para preguntarle a Claudio Puntel. ¿Ustedes no sienten, Claudio, que desde hace algún tiempo lo que más se está resignando es precisamente la educación pública? Hablo desde el conocimiento que tenemos efectivamente, porque obviamente los padres buscan la alternativa, quieren que sus hijos no se queden sin la educación, y hay una migración a las escuelas de gestión privada muy importante. ¿Qué dicen ustedes respecto de esto? Mirá, no, lo de la resignación de la escuela pública sí la vemos, pero en otros aspectos. Si bien cada año tenemos en las escuelas algunas familias que deciden llevar a su hijo de la pública a la privada, en realidad lo que más vemos año a año es la cantidad de chicos que no pueden sostenerse en la escuela privada y vuelven a la escuela pública. Y lo otro que sí también vemos es el gran abandono por parte de sectores importantes de los estudiantes de la escuela, la deserción, sobre lo cual no hay registro, sobre lo cual no hay censo. Donde sí vemos nosotros que se va privilegiando a la educación pública es en la cantidad de programas de formación, sistemas de evaluación, todo ese tipo de cosas que se van siendo contratados desde el Consejo General de Educación o desde los estados
a empresas privadas, a universidades privadas, que además de hacer estos negocios con las inversiones sobre el presupuesto educativo, también disputan las conciencias de una parte de los trabajadores de la educación. Hay programas destinados a equipos directivos para formarlos como gerentes de empresas, ese tipo de cosas, y en eso nosotros vemos lo más fundamental del avance hacia la privatización. Lo venimos denunciando, lo rechazamos porque es parte del presupuesto educativo que debería volcarse a la escuela pública, que se llevan estas empresas. Vos sos un hombre que está en el ruedo gremial desde hace muchos años y has visto la migración concretamente, y que las políticas públicas siempre han dejado como pendiente, ¿no?, esta respuesta para la educación. El tema es que hoy hay gente que dice: yo quiero que mi hijo esté en la escuela pública, pero esta escuela pública a mí no me sirve. ¿Cuál es la respuesta? ¿O cómo sería necesario cambiar? Porque no se trata de un tema de uno contra otro. No es la visión para este siglo XXI. Se trata de cómo todos nos adaptamos políticamente a que el reclamo no decante para que haya más gente excluida de la educación, porque como muy bien decís y señalás, hay mucha gente que cada año se queda directamente sin mandar a sus hijos a la escuela. Es nuestra enorme preocupación eso. Creo que es algo que no es un problema gremial, creo que es un problema político que debemos abordar entre todos, es un problema social. Nosotros como trabajadores tenemos una parte importante para decir, para aportar. De hecho, en las escuelas nosotros trabajamos en conjunto con la comunidad educativa, en conjunto con los padres. La familia cada día demanda mucho más de la escuela. Por ahí se suele decir que al resto de la gente no le importa la escuela. No, es falso, al contrario. La familia espera mucho más de la escuela y nos demanda cosas para las cuales nosotros no estamos preparados, y bueno, y hacemos el esfuerzo juntos a abordar esta situación. La irrupción del narcotráfico, de los consumos, de la violencia, la necesidad del abordaje de la educación sexual, porque nuestras estudiantes terminan la primaria y el año que viene varias de ellas están o son abusadas, tienen un embarazo que no pueden sostener, o se ven en la disyuntiva de sostener mantener el embarazo o seguir estudiando, deben dejar de estudiar, o después volver a la escuela con el nene en brazo. Digamos, son todas situaciones que escapan a lo pedagógico, pero que tienen mucho que ver con la escuela, y que en la escuela es donde tienen su mayor repercusión. Eso, por suerte, hace que la escuela sea un lugar de privilegio para abordar las problemáticas sociales. Por supuesto que sí. El tema... contacto de primera mano. Lo entendemos así, simplemente que nos parece un deber también decir, bueno, la gente que está quejada por esa multiplicidad de problemas de lo que hablé en la introducción, también dice, bueno, ahora toca que alguien me vea a mí como actor social, pero lo seguimos en un ratito, porque fuimos a la departamental Paraná. Y quiero que escuchen esta nota, porque hablamos con Adela Ramírez, por esto, ¿no? ¿Se concretó, no se concretó el acto educativo? En esto de el gran impacto que cómo ha pegado la pandemia en los niños, niñas, en los adolescentes, de todas las edades. ¿Cómo lo evalúan desde la conducción, desde quienes tienen responsabilidad en la estructura del Consejo General de Educación? Adela Ramírez, de la Departamental Paraná. Escuchamos este testimonio y pegamos la pausa, así aprovechamos los minutos finales por una rica media hora más de más debate. Al igual que en todo ciclo lectivo, lo que se hace, y sobre todo en pandemia, es trabajar con la priorización de contenidos. A ver, como punto de partida para fortalecer esas trayectorias. Y a partir de allí, este contexto de crisis, y viéndolo como una oportunidad al interior de la escuela, nos ha hecho, y fundamentalmente a los docentes que están en el territorio, repensar las estrategias didácticas, tales como trabajar en pareja pedagógica, trabajar en proyecto,
seleccionar ejes transversales para trabajar las diferentes áreas, grupos reducidos, hay alternancia, hay por el número de estudiantes, hay grupos que tienen clases presenciales y a la semana siguiente tienen tareas virtuales o remotas que se llevan la tarea para realizar. Es importante plantear que continuar y sostener la presencialidad segura y cuidada depende de todos, de los adultos que demandan legítimamente presencialidad para sus hijos, de los docentes en las instituciones, aplicando los protocolos respectivos que se han construido con autoridades de salud, y los propios chicos, que son quienes menos problemas tienen en internalizar los protocolos. Trabajamos desde que asumimos en la gestión de manera articulada con otras áreas del Estado, como arquitectura de la provincia, con diferentes cuadrillas del Consejo General de Educación, desde la dirección departamental, con los municipios, y porque además estamos trabajando en el programa Presentes, que está dentro del Programa Nacional Acompañar, para crear redes o sumarnos a redes que ya existen en la sociedad, con organismos del Estado, con organizaciones de la sociedad civil, para realizar tareas de apoyo escolar, de fortalecimiento de las trayectorias escolares, pero fundamentalmente revincular a los chicos, a las chicas, que por diferentes motivos, no solamente el problema de conectividad, se han desvinculado de la escuela en 2020 y que estamos abordando esas situaciones en 2021. Esta comuna tú no puedes decir. No, que quieras. Eso es alde, no hay... Valoramos la actitud de superarse día a día. Sabemos lo que es transpirar la camiseta para lograr una victoria y que el deporte en equipo nos hace sentir más unidos. Creemos en tu dedicación y elegimos alentarte en el camino. Yapser Seguro a Deportistas, acompañándote en cada entrenamiento, en cada competencia. Yapser Seguros. Natal Spa, en Italia 139. En Natal Spa trabajamos con tecnología de punta para el cuidado de tu piel y tu estética. Averigua el significado de lo auténticamente natural. Encontranos en Italia 139. Natal Spa, un momento para vos. ENERSA te aconseja el uso responsable de la energía. Evita dejar las luces encendidas si no las utilizás. Cambia en forma progresiva los focos comunes por focos LED, ya que consumen menos energía y duran más. Estos son los tips de ENERSA para un uso responsable de la energía. En Centro Remis tenés un coche al alcance de la mano. Sumamos tecnología y servicios. Con solo descargar una aplicación en tu celular podés tener un coche al instante donde estés. Es gratis, es ágil, es Centro Remis. Consultanos 424-8248. Si buscas vestir bien en cada ocasión, Claro de Luna Indumentaria Femenina. Elegancia y distinción. Ropa sport, alto sport, noche y de ocasión. Claro de Luna, indumentaria femenina. Andrés Pasos, 250. Gabás y Johnston es un estudio contable tributario que procura la satisfacción integral de clientes, defendiendo los intereses de las pequeñas empresas. Estudio contable Gabás y Johnston.
17:11 a la República Argentina y estamos en pandemia y se vienen medidas más estrictas y es imprescindible que todos lo que tenemos que hacer en el marco de los protocolos consensuados se hagan y en forma efectiva. La Cámara Argentina de la Construcción ha logrado consensuar, la Unión de Empleados de la Construcción y Afines de la República Argentina junto a la Cámara Argentina de la Construcción informa que se han llegado a un acuerdo para que en el caso de que el obrero, trabajador de la construcción, presente síntomas compatibles con el COVID, haya determinado un área de aislamiento. Allí el trabajador deberá ser sometido a una atención y se seguirán comunicándose con las autoridades pertinentes todos los protocolos para seguridad tanto del trabajador como de la obra en cuestión. La recomendación de la Cámara Argentina de la Construcción, a quien agradecemos una vez más. Y volvemos a nuestro tema convocante, nuestro tema que nos atraviesa. Por eso yo me voy a ir a Colón, porque los concejales estaban preocupados y nosotros, ¿por qué lo citamos? Y de alguna manera aceptamos cuando mirábamos las informaciones, que en algún punto esto de solicitar más presencialidad, solicitar más rigurosidad, autoexigirnos un poquito más con esto de apoyar definitivamente que los chicos estén en la escuela, originó algunos ruidos a nivel gremial, los vecinos también, creo que, y lo vamos a ratificar ahora, hubo otro replique en otros departamentos de la costa del Uruguay. ¿Esto es así? A ver si nos están escuchando allí, en Colón. Sí, yo sí. Ahí está. A ver. Perfecto. No, en Colón queda claro que nosotros hemos tenido algún contrapunto, sí, cuando pedimos la vuelta a la presencialidad en diciembre. A veces lo que falta es lo que te digo, tal vez más ámbitos de diálogo. La realidad nosotros estamos pidiendo por una cuestión, no estábamos en contra del gremio y como te digo hoy, no desconocemos la realidad del sector docente y el reclamo docente, que como bien lo decía Claudio, muchas cosas se han ido barriendo bajo la alfombra y hoy claro están a la luz y esa problemática está y hay que cargar con eso. Pero actualmente este segundo proyecto que nosotros de resolución que enviamos no busca polemizar, al contrario, busca hacer una invitación a la discusión y busca también ver comparativamente qué se está haciendo en otros lugares, qué se ha hecho en otros países, tomar en cuenta criterios científicos, también tomar en cuenta criterios políticos que ha definido el gobierno. Claramente lo ha dicho la ministra Bisotti, que los contagios no se están dando en las aulas. Entonces son cuestiones que me parece que nosotros tenemos que tomar en cuenta y tenemos que juntarnos y sacar la mejor decisión para que haya mayor presencialidad. La presencialidad no es un capricho, es una necesidad. Y insisto con este concepto, hay que tomar medidas, ahora evaluando no solo el criterio sanitario, sino también criterios económicos, criterios sociales. Nosotros en el día a día tenemos muchísimas demandas de toda la población y a veces hay intereses contrapuestos, todos tienen su lógica y todos tienen su razón, pero tenemos que ser capaces de acordar medidas más consensuadas y entre todos sobrellevar esto que se viene, que aparentemente no sabemos cuándo va a terminar, que estamos hablando de nuevas cepas, de rebrotes. Entonces no nos podemos quedar paralizados, no podemos entrar en el conflicto por entrar en el conflicto, ni tomar posturas tan extremas, digo yo, no tenemos que caer en eso, pero sí tenemos que hacer el aporte, tenemos que levantar la voz cuando hay que levantarla y decir lo que nos parece, y en el lugar que estamos nosotros tratar de dejar una postura clara, pero también aportar a la solución, tratar de dar con apertura y con propuestas. Yo voy a compartir, muchas gracias, yo voy a compartir algunas opiniones porque me tomé la tarea de hablar con varias escuelas, con distintos protagonistas, son actores de varias escuelas. Hablé también con gente que está en Ciencias de la Educación, como Graciela, licenciada en Ciencias de la Educación, dice, ¿se enseñó? ¿No se enseñó? ¿Se aprendió? ¿No se aprendió? Es una contradicción inútil de plantear, porque todos estuvimos atravesados por la pandemia, muchos condicionantes, el económico principalmente, productivos, con muchos problemas de intervínculo. Hay una comunidad educativa que está en crisis, hay quienes pueden fundamentar
una u otra postura. Lo cierto es que muchos padres no pudieron o no quisieron ubicar su rol. Hubo mal humor por esto de la recarga, de tener que aceptar un rol de educador para el que no está preparado. Muchos maestros han trabajado a destajo, muchos padres también. Cecilia, ¿cómo fue la realidad? ¿Qué sienten ustedes? ¿Qué les comentan ustedes? Porque también hablamos con la gente de la escuela hogar. Y fíjense lo que pasa en una escuela que tiene una realidad social bastante compleja. Los padres tienen que acompañar a sus hijos porque desapareció el transporte que los llevaba. Contame, Cecilia, esta realidad, el aporte, cómo se cargaron las mochilas entre todos para ayudarse mutuamente. Sí, básicamente el tema del transporte para este año no está resuelto, si bien esta es una problemática que excluye a la escuela secundaria porque afecta directamente a los estudiantes y a sus familias de la escuela de tiempo completo número 1, doctor César Blas Pérez Colman, y a la escuela especial número 5 Ruiz Moreno, porque son especialmente los chicos especiales y los chicos de primaria quienes utilizaban el transporte para trasladarse desde los distintos barrios de la periferia de la ciudad de Paraná al complejo Escuela Hogar. Y el tema del transporte no está resuelto, lo que significa que muchos chicos, ¿sí?, no pueden asistir, ¿sí? Y tal vez la respuesta que me den o que obtengamos sea que, bueno, que mantengamos la virtualidad, pero entendamos que la virtualidad en este contexto de familias con alta vulneración de derechos, ¿sí?, es imposible de sostener. Entonces, este tipo de medidas, ¿sí?, aumentan, ¿sí?, aumenta la brecha entre los que sí pueden acceder a la educación y los que no pueden acceder a la educación, ¿sí? Y muchos han quedado, vos sentís que muchos han quedado excluidos directamente por esta situación, la económica y la tecnológica, la barrera que obviamente impuso otro ítem más para excluir gente del circuito educativo, ¿no? Efectivamente, las cuestiones económicas que se traducen en conectividad y en transporte han dejado muchos chicos fuera del sistema, porque hay casos, y se nos presentó en la escuela, que un celular era utilizado, ¿sí?, por una familia que tenía 3 alumnos, ¿sí? ¿Cómo hace esa familia para repartir un celular en 3? Claro. O cuando los chicos no tenían el dinero, las familias no tenían el dinero suficiente para pagar los datos móviles, ¿sí? Y hay un montón de situaciones que afloran en este escenario, en este contexto de pandemia, y como bien decía el compañero, los docentes no tienen respuesta. ¿Por qué? Porque son cuestiones complejas que hasta el momento no habían irrumpido en la realidad. Claro. Y por ahí considero que justamente todas esas acciones de capacitación, ¿sí?, a las que el compañero mencionaba, van direccionadas a abordar esa complejidad para la cual los docentes actualmente no tenemos respuesta, no tenemos herramientas. Nos debemos capacitar en ese tipo de situaciones para dar, respuestas que atiendan a la complejidad que esas situaciones demandan. Voy a hablar nuevamente con Elena, básicamente por lo siguiente. Muchas escuelas han referenciado que ha habido poco contagio, no muchos, lo han podido resolver. En las recientes medidas de endurecimiento que se ponen en vigencia este viernes, se ha recomendado especialmente a las provincias sostener la educación. Ya lo hizo el Consejo Federal. Contanos de qué se está hablando, cuál es el análisis. A ver, si se me permite esta explicación, digamos, hay un concepto que es el de tasa de ataque secundario. Nosotros llamamos tasa de ataque secundario a que a partir de un caso, ¿cuántos aparecen luego en la comunidad, en la familia, lo que fuere? La tasa de, ¿se entendió?
Entonces, la tasa de ataque secundario a partir de un chico hacia los adultos en COVID es prácticamente descartable, insignificante, a diferencia de lo que ocurre, por ejemplo, con gripe, con virus gripe, con virus sincicial respiratorio, con otras patologías, ni decirte con sarampión, varicela. Pero bueno, entonces, si nosotros hoy sabemos que la posibilidad de que un chico transmita la infección al adulto es mínima, menos que mínima, el problema del COVID lo tenemos los adultos. Entonces, las mamás y los papás que con justa causa tanto reclaman y piden la presencialidad en las escuelas, como infectóloga, ahí sí, por más que esté en otra provincia, les pido, no se junten a tomar mate, no se junten a charlar en la puerta del colegio, ¿sí? Que las y los docentes, que con todo derecho pueden querer juntarse con los compañeros de trabajo con 30 grados en Paraná a tomarse una cervecita en el río, chicos, en este momento no podemos, porque donde uno de los docentes tiene síntomas, todo el resto se cae, y esos que se caen son docentes menos, que van a hacer que muchos chicos menos puedan ir a las clases. Entonces, en las medidas de cuidado, como ya se dijo muchas veces, los niños aceptan y cumplen todos los protocolos porque están acostumbrados. Les decís hagan la fila, tomen distancia, yo creo que no se hace, pero digo, nos paramos firmes, están acostumbrados a cumplir estas normas, y también lo van a hacer con el tema de la distancia física, del lavado de manos, etcétera. Importantísimo para los docentes la ventilación cruzada en las aulas. Sí, yo ahí me daba mucha ternura ver a todos los chiquitos entrando en las aulas o jugando distanciados en el recreo. Bueno, fantástico. No es que hay que abrir y ventilar mientras los chicos salieron al recreo, no. El aula tiene que estar ventilada, con ventana abierta, y si no tiene otra ventana el aula, con la puerta abierta. Aunque haga frío, los chicos tendrán puesto el polar. No pasa nada, digamos, en Suecia, en Escandinavia, la gente no es analfabeta. Bueno, pues bien, nosotros tenemos que ventilar las habitaciones. Y cuando escuchaba a Cecilia hablar de lo del transporte, digo, Cecilia, entiendo que está en la ciudad de Paraná y el concejal que estaba hablando es de Colón, pero yo digo, ¿cuántos chicos son? No podemos hacer 2 viajes y que los colectivos tengan las ventanillas de los 2 lados abiertas. No me parece muy complicado. Sí. Como para que no se nos caigan del sistema 20 chicos, que la única opción que tienen para no terminar, como hablaban antes, siendo víctimas del narcomenudeo, para no ser víctimas de violencia o abuso, para no embarazarse en la adolescencia, lo único que pueden hacer es educarse, es instruirse e ir al colegio. Coincidimos. Aquí en la Escuela Hogar, muy puntualmente, el tema de el transporte, que específicamente estaba afectado a llevar y retirar a los chicos de esa, hacemos 2 viajes, de esa unidad, Claudia, educativa. Sí, se retiró y no se ha podido. No se ha podido. Exacto, no es bueno, puntual. Pues, podemos hacer 2 viajes, no es mucha plata, y abrimos las ventanillas. Es parte de un complejo problema, que tenemos aquí con el tema. No me van a dejar entrar a la provincia de Entre Ríos nunca. No, por favor. Decimos lo que decís vos, no es mucha plata y se podría resolver, pero no hay decisión de destinar presupuesto a garantizar que esos chicos tengan su transporte. Y es absolutamente necesario. No es solamente una cuestión de que tengan un boleto libre en el transporte público común, sino que este es un transporte que los busca en las esquinas de los barrios, y ahí suben los hermanitos, suben 4 o 5 gurises de cada familia en cada esquina para llegar a la escuela, y mediante eso... pero hace 15 chicos en un barrio de una burbujita, listo, van después a buscar otros 20. Insisto, nadie se salva solo, y en estas circunstancias tenemos que todos ponernos
creativos, como dijiste cuando introducías la nota, y también lo decía Cecilia, ponernos a buscar pequeñas soluciones a esto que son pequeños problemas, pero que si todos los pequeños problemas los ponemos juntos, es un desastre. Y volviendo al eje, ¿no?, que nos convoca, de ser propositivos, porque este es otro contexto, es un contexto donde todos hemos perdido algo, donde estamos atravesada una sociedad totalmente pauperizada, esto nadie lo duda, es un dato objetivo, muchos han perdido la fuente laboral, otros la sostienen más o menos, y a otros la inflación le ha comido también la cuestión del salario. Adriana, en la escuela... Sí, o un médico o una enfermera tienen que hacer 200.000 guardias para poder llegar a fin de mes. Tal cual. Ese es el tema. No, es una crisis que nos atraviesa a todos por igual y tenemos que generar respuestas desde el conjunto, desde de ser propositivos, como decimos, amigables, y la adversalidad que sea rica en propuesta. Adriana dice, nos fijamos que los chicos tenían la prioridad. Adriana está en la escuela de Las Heras. Los chicos tienen la prioridad. Se consensuó con los padres que un mecanismo para controlar todo lo que era la higiene en la escuela, todo que los chicos tuvieran los elementos de sanitización, los padres colaboraron, se sumaron, aportaron, el personal de maestranza en la Escuela de Las Heras, impecable, realmente no solamente que tienen más recarga, porque en los espacios que los chicos están en el recreo, van, se dan una vuelta, vuelven con la sanitización del ambiente. Y llamativamente, en la Escuela de Las Heras son los docentes los que les cuesta más, y por ahí se olvidan los adultos de la distancia mínima para conversar cuando hay un recreo. Esto también se da. Y yo no quiero dejar, tengo muchísimos docentes que me ayudaron a abrir ventanas, como digo, para entrar en los establecimientos educativos. Laureano, por ejemplo, de enseñanza especial, dice, los chicos están alegres, contentos, y hoy los más grandes dicen, prefieren la presencia en el aula, la enseñanza en el aula, con el docente en el aula, a la virtualidad. Lo necesitan hasta por una razón psicológica. Y yo vuelvo a Claudio. Claudio, me quedo con las ganas de encontrar un gremio más propositivo en el sentido de, bueno, todos pusimos el hombro y estamos poniéndolo para zafar, no sé si es el término que corresponden. Para llegar, es decir, yo siento que los humores se tensan, la gente se desencanta, y esto no les sirve a ustedes y no nos sirve a nosotros. ¿No lo ves un poco así? No, yo no sé a qué estás apuntando, Claudia, en ese sentido. Yo te comenté, por ejemplo, la experiencia de las mesas socioeducativas, que fue una iniciativa de la Seccional Paraná, del sindicato, donde nos encontramos con toda la comunidad educativa, los directivos, docentes, representantes de las familias, las organizaciones que funcionan en cada barrio, y convocamos al Estado a participar de esas mesas para plantearle las necesidades, porque no hemos tenido durante todo el año pasado y gran parte de este año, no hemos tenido ámbito donde discutir con el Estado y plantearle las necesidades, porque ha venido siendo un diálogo de sordos donde desde el gobierno se dicen cosas que no refieren a las necesidades de la escuela ni a las situaciones ni las condiciones de la escuela. Y tengo que decir que el único organismo que concurrió a esas reuniones de las mesas socioeducativas fue Desarrollo Social, con trabajadores de comedores escolares, y la verdad que la experiencia es buena porque dieron respuesta muy rápidamente. Eso fue una iniciativa nuestra y es propuesta. Y queremos también discutir, y tenemos propuestas sobre cómo avanzar en lo pedagógico, porque es un gran problema de las políticas educativas que no atienden a las necesidades y a las situaciones en las que se encuentran las familias de nuestros estudiantes y nuestros estudiantes. En ese sentido, creo que cumplimos de sobra este rol de ser un sindicato propositivo. No hemos realizado paros ni medidas de acción durante todo el año pasado, y ahora estamos peleando por salario. Hemos perdido muchísimo, y la verdad que no creo que esto sea una cuestión de falta de paciencia nuestra, la hemos tenido mucha y mucho compromiso. Sí, y básicamente escuchar a todos los actores. O sea, el niño es un actor, los padres son actores,
Todos estamos Seguro. con problemas, todos, y no enojarse. Porque creo que los humores de cada sector están enrarecidos también por esto que ustedes están viendo desde el aula, lo ven desde su costado, pero el trabajador que ha perdido, yo los otros días hablaba con un taxista, que su hijo adolescente está con un problema psicológico por el impacto de la pandemia y no lo puede sacar de su casa, y la angustia que tenía ese hombre diciendo, yo esta noche, señora, cuando termino de darle la última moneda a mi mujer, mañana empiezo de cero. Digo, eso también hay que ponerlo en visión. De eso se trata. Yo agradezco esta posibilidad de que usemos nuestra casa para hablar, para encontrarnos, para decir que queremos que esta solución llegue. Me quedé con muchísimo material, sobre todo los docentes que consulté, sin poder brindar. A todos ustedes por su tiempo, por las palabras, por el análisis, gracias. Gracias por permitirnos esto, entrar con un tema de interés sensible, esencial a cada casa. Y a todos quienes nos acompañan como anunciantes, como a los que hacen posible sostener este espacio de comunicación, infinitas gracias, como la Cámara Argentina de la Construcción, como el Instituto del Seguro, como ENERSA, como todos los clientes que nos permiten sostener un espacio de comunicación con mucho esfuerzo, donde de lo que se trata es escucharnos, de proponer que temas como este que quedan sin resolver, con consecuencias que son un tanto intangibles pero muy contundentes a futuro, cuando tengamos chicos en la edad de inserción y con una formación muy, muy pobre. De eso se trata. Gracias a todos, gracias a ustedes por estar, y como siempre nosotros el jueves aquí en vivo en Canal 11 propondremos otro debate. Muchas gracias.